En las vastas llanuras de Sonora, donde el sol golpea la tierra con fuerza y los cultivos de maíz y sorgo se extienden hasta perderse en el horizonte, un hombre común enfrentó un enemigo que parecía imposible de derrotar. Los cerdos salvajes, conocidos por su ferocidad y por el daño desmedido que causan a los campos, habían invadido sus tierras como un ejército imparable. Cada noche, manadas enteras bajaban de los montes, destrozando sembradíos, derribando cercas y devorando el fruto del trabajo de meses en apenas unas horas. Para muchos agricultores, esta plaga representaba pérdidas millonarias y noches de insomnio, pero aquel granjero de Sonora decidió que no se resignaría a ver cómo su sustento desaparecía ante sus ojos. Durante años, había escuchado historias de vecinos que perdieron todo, familias enteras que tuvieron que vender sus tierras porque los jabalíes salvajes convirtieron sus cosechas en tierra arrasada. Las trampas tradicionales no eran suficientes. Los disparos aislados solo resolvían el problema de forma momentánea y los perros de caza muchas veces regresaban heridos. El granjero comprendió que si quería salvar su rancho, debía pensar diferente. Debía innovar con un método capaz de reducir de manera drástica la población de estos animales sin depender de costosos equipos ni de ayuda externa. Y así comenzó una batalla silenciosa pero constante, donde la inteligencia y la paciencia serían más letales que cualquier bala. Con el paso de las semanas, empezó a diseñar un sistema que combinaba observación, estrategia y disciplina. Cada tarde recorría los campos, estudiando el movimiento de los cerdos salvajes, entendiendo sus rutas, sus horarios, incluso la forma en que se comunicaban entre ellos. Notó que siempre regresaban a los mismos puntos de agua, que marcaban su territorio con precisión y que, a pesar de su fuerza, eran predecibles si alguien dedicaba tiempo suficiente a vigilarlos. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de colocar trampas masivas, no individuales como las que usaban otros, sino corrales de gran tamaño diseñados para capturar a decenas de animales en una sola noche. Construyó estructuras firmes con acero reciclado, mallas resistentes y puertas con mecanismos de caída automática. La clave estaba en que los cerdos no sospecharan nada, en que entraran confiados atraídos por el maíz y la fruta fermentada que él colocaba estratégicamente en el centro. Primero atrapó a unos pocos, dejándolos escapar para que la manada entera no desconfiara. Luego, poco a poco, fue perfeccionando el sistema, hasta que llegó la noche en la que más de 20 jabalíes quedaron encerrados de una sola vez. La noticia corrió rápido entre los vecinos, que no podían creer que un solo hombre estuviera logrando lo que instituciones enteras no habían conseguido. El granjero no solo capturaba, también estudiaba cada detalle. Aprendió que los jabalíes tienen jerarquías, que siguen a líderes dentro de la manada y que, si lograba atrapar a los más dominantes, los demás quedaban desorganizados y vulnerables. Su método comenzó a replicarse en otras comunidades rurales de Sonora, hasta el punto en que se hablaba de él como un ejemplo de resistencia campesina frente a una amenaza que crecía sin control. Pero lo más impresionante no era solo la técnica, sino la constancia. Noche tras noche, con paciencia inquebrantable, iba reduciendo la población, hasta alcanzar una cifra que parecía imposible de imaginar. En menos de un año, los cálculos oficiales indicaron que había eliminado cerca del 96.7% de los cerdos salvajes que asolaban la región. Para muchos, ese número parecía exagerado, pero quienes recorrían sus campos sabían que ya no se escuchaban los gruñidos nocturnos, ya no aparecían las huellas frescas en la tierra húmeda ni los restos de sembradíos destrozados al amanecer. Lo que antes era un paisaje de destrucción ahora volvía a ser un rancho fértil, con maíz creciendo alto, ganado pastando tranquilo y familias recuperando la esperanza de que el trabajo duro aún podía más que cualquier plaga. Lo sorprendente es que todo este proceso fue documentado de manera sencilla, sin grandes cámaras ni producciones costosas, apenas con grabaciones caseras que mostraban cómo los corrales se cerraban de golpe y cómo decenas de animales quedaban atrapados en segundos. Esas imágenes se volvieron virales, cruzaron fronteras y despertaron la curiosidad de agricultores en México, Argentina, España y Estados Unidos, donde el problema de los cerdos salvajes también se ha convertido en una verdadera pesadilla. El método del granjero de Sonora demostró que la combinación de creatividad y disciplina podía marcar la diferencia en la lucha contra una de las plagas más destructivas del continente. La historia rápidamente se transformó en un símbolo de ingenio rural y resistencia campesina. Un ejemplo de cómo alguien con recursos limitados, pero con determinación infinita, puede cambiar la realidad de toda una comunidad. Hoy en día, mientras muchos siguen preguntándose cómo logró alcanzar semejante reducción en tan poco tiempo, la respuesta sigue siendo la misma: observar, aprender, adaptarse y nunca rendirse,
porque incluso los problemas más grandes pueden tener soluciones inesperadas si se enfrentan con la mente clara y el corazón firme. Lo que pocos sabían era que detrás de cada captura existía una preparación meticulosa. El granjero no dejaba nada al azar. Medía las distancias exactas entre los corrales, calculaba cuánta comida debía colocar para atraer al número máximo de jabalíes sin que se dispersaran y revisaba cada pieza de metal antes del anochecer. Muchos lo consideraban obsesivo, pero él entendía que en esta lucha la diferencia entre el éxito y el fracaso podía depender de un detalle mínimo. La seguridad también era esencial, pues enfrentarse a animales de más de 100 kilos, con colmillos afilados y temperamento impredecible, significaba arriesgar la vida en cada jornada. Más de una vez estuvo a punto de ser embestido, y aún así no retrocedió. Su dedicación empezó a llamar la atención de investigadores y autoridades locales. Algunos funcionarios lo visitaron, intrigados por el impacto que estaba teniendo en la reducción de la plaga. Documentaron el método, tomaron notas, preguntaron con detalle cómo funcionaban los mecanismos de caída y hasta propusieron llevar la idea a otras regiones de México donde el problema era igualmente devastador. El granjero, humilde, siempre respondía lo mismo: no inventé nada nuevo, solo observé lo que todos veíamos y tuve la paciencia de esperar el momento exacto. Esa humildad contrastaba con la magnitud de sus resultados, porque mientras los programas oficiales apenas lograban porcentajes modestos de control, él se acercaba a la erradicación casi total en su zona. La comunidad también se transformó. Vecinos que antes se mostraban incrédulos comenzaron a colaborar. Familias enteras ayudaban a reforzar los corrales, a cargar alimento para las trampas y a vigilar en turnos nocturnos. Lo que en un inicio parecía la batalla solitaria de un hombre contra una plaga se convirtió en un esfuerzo colectivo que fortaleció los lazos del pueblo. Las reuniones en la plaza ya no eran para lamentarse de las pérdidas, sino para compartir historias de cómo habían pasado semanas sin ver un solo cerdo salvaje rondando los cultivos. Aquella unión fue quizá el logro más grande, porque demostró que la solidaridad podía nacer de la adversidad. No todo fue sencillo. Hubo críticas de grupos defensores de animales que acusaban al granjero de crueldad, aunque él insistía en que su método era mucho menos violento que la caza indiscriminada. Además, los daños económicos que los jabalíes provocaban eran insostenibles. Miles de hectáreas arruinadas, ganado herido y el riesgo de enfermedades que estos animales transmiten a través del agua y la tierra. Su respuesta siempre fue firme: defender nuestras tierras no es un acto de crueldad, es un acto de supervivencia. Estas palabras resonaron más allá de Sonora, convirtiéndose en una especie de lema para agricultores en diferentes países. Las imágenes de los corrales abarrotados de jabalíes circulaban en redes sociales con millones de reproducciones. Lo que más sorprendía al público era la calma con la que el granjero explicaba su estrategia frente a la cámara, como si estuviera compartiendo una receta familiar en lugar de mostrar una de las tácticas de control más efectivas jamás vistas. Esa naturalidad fue clave para que su historia trascendiera. La gente no solo veía a un hombre capturando animales, veía a alguien que representaba la lucha del campesino contra fuerzas que parecían incontrolables. Y en ese espejo, muchos reconocieron sus propias batallas. Con el tiempo, surgieron imitadores y hasta pequeñas empresas que ofrecían construir trampas inspiradas en su modelo. Algunos intentaron lucrar con la idea, pero la esencia original seguía siendo la misma: ingenio campesino puesto al servicio de la comunidad. Lo fascinante era que cada región adaptaba el método a su realidad. En algunas zonas más húmedas usaban frutas tropicales fermentadas como cebo. En áreas áridas se aprovechaban los pocos puntos de agua disponibles para concentrar a los animales. El principio era idéntico, la ejecución variaba según la tierra, demostrando que lo aprendido en Sonora podía servir de inspiración universal. A pesar de la fama repentina, el granjero nunca dejó de trabajar sus tierras como siempre. Sus manos seguían marcadas por el sol y la tierra. Su sombrero de ala ancha lo acompañaba en cada jornada y su lenguaje sencillo contrastaba con el eco internacional que había ganado su hazaña. Para él, lo importante no eran las cámaras ni los titulares, sino el simple hecho de poder sembrar y cosechar sin miedo a despertar con todo destruido. Esa normalidad, que parecía tan básica, era en realidad el triunfo más grande que había conseguido. Un triunfo que ninguna cifra podía describir con justicia. Lo que comenzó como la desesperada respuesta de un hombre a una plaga que parecía imparable, se convirtió en un relato de resistencia y de ingenio que hoy inspira a miles. Sonora ya no era solo conocida por sus desiertos y sus cultivos. Ahora también era un ejemplo de cómo la perseverancia puede transformar la historia de una comunidad entera.
Lo más extraordinario de esta historia es cómo el impacto trascendió las fronteras del propio rancho. Agricultores de otros estados comenzaron a viajar hasta Sonora solo para observar con sus propios ojos el sistema de trampas y el proceso de captura. Llegaban con libretas, cámaras y grabadoras, queriendo anotar cada detalle y replicar el modelo en sus tierras. Algunos venían de Chihuahua, otros de Sinaloa, incluso hubo visitantes de Texas que, acostumbrados a lidiar con enormes manadas de cerdos salvajes, no podían creer que un campesino mexicano hubiera logrado una reducción tan drástica en tan poco tiempo. La noticia corría como pólvora, y cuanto más se hablaba de ello, más crecía la admiración hacia el hombre que había convertido su desesperación en una solución práctica. Pronto, universidades rurales y centros de investigación mostraron interés en documentar el método con rigor científico. Los especialistas quedaron impresionados al descubrir que lo que parecía una táctica casera en realidad respondía a principios de etología animal muy avanzados. El granjero había, sin saberlo, desarrollado una estrategia basada en el comportamiento social del jabalí. Aprovechar su instinto de manada, su confianza en los líderes y su atracción hacia ciertos olores y alimentos. Esa combinación lo hacía entrar una y otra vez en los corrales, sin sospechar el destino que les esperaba. Lo que para él había sido fruto de la observación y la necesidad, para los expertos se convertía en un modelo digno de estudio académico. Mientras tanto, en el pueblo, la vida comenzaba a recuperar una calma que muchos ya daban por perdida. Los niños volvían a jugar al aire libre sin que los padres temieran encontrarse con animales agresivos. El ganado podía pastar en los campos sin el riesgo de ser atacado y los cultivos crecían libres de aquella amenaza que durante años había convertido cada cosecha en una apuesta incierta. El aire mismo parecía diferente, más ligero, como si el peligro invisible hubiera sido borrado junto con las huellas profundas que los jabalíes solían dejar en la tierra. Y todo gracias a un sistema que no requirió millones de pesos en maquinaria ni apoyo militar, sino creatividad, paciencia y trabajo comunitario. A medida que aumentaba su fama, el granjero recibió invitaciones para dar charlas en congresos agrícolas. Él, con su sombrero de siempre y su forma sencilla de hablar, se plantaba frente a auditorios repletos de expertos y contaba su historia como si estuviera conversando con un vecino en la plaza. No usaba gráficos complicados ni palabras técnicas. Apenas relataba lo que vio, lo que aprendió y cómo lo aplicó. Su autenticidad desarmaba a todos, porque dejaba claro que la sabiduría práctica muchas veces supera a la teoría cuando se combina con la determinación de proteger la tierra que uno ama. Lo aplaudían de pie, no por los números impresionantes, sino porque representaba algo más grande, la resistencia del campo frente a los desafíos modernos. Sin embargo, la batalla contra los cerdos salvajes no terminó ahí. Aunque había reducido la población en un 96.7%, los expertos advertían que si no se mantenía el control, en pocos años los números podrían dispararse de nuevo. El granjero lo sabía bien y por eso nunca bajó la guardia. Mantenía sus trampas activas, revisaba constantemente los alrededores y enseñaba a los jóvenes del pueblo a seguir con la estrategia. Quería que el conocimiento no se perdiera, que se transmitiera como un legado capaz de garantizar que las futuras generaciones no tuvieran que pasar por el mismo infierno que él había enfrentado. Esa visión de largo plazo lo diferenciaba. No buscaba una victoria momentánea, sino un equilibrio sostenible. Los resultados también generaron un efecto inesperado en la economía local. Con los campos protegidos, las cosechas comenzaron a aumentar y las familias recuperaron ingresos que antes se esfumaban por las pérdidas. Algunos pequeños productores, inspirados por la historia, decidieron invertir en sus tierras en lugar de abandonarlas. Tiendas locales volvieron a prosperar porque la gente tenía más para gastar y, poco a poco, la región empezó a ver signos de recuperación económica. Lo que había iniciado como una simple defensa personal contra una plaga, se convirtió en un motor silencioso de desarrollo para toda una comunidad rural que había aprendido a resistir unida. El relato del granjero de Sonora no tardó en convertirse en una especie de mito contemporáneo. Se hablaba de él en programas de radio, en noticieros televisivos y en foros internacionales sobre manejo de fauna invasora. Algunos lo llamaban héroe, otros lo comparaban con un estratega militar que derrotó a un enemigo superior en número, pero él siempre rechazaba esos títulos. Para él, todo se reducía a algo muy simple. No luché para ser famoso, luché para que mis hijos pudieran vivir de esta tierra. Esa frase, repetida en entrevistas, quedó grabada en la memoria de miles que veían en sus palabras la verdad desnuda de lo que significa ser campesino en un mundo donde las amenazas cambian, pero la necesidad de defender la tierra sigue intacta. Así,
Lo que comenzó como una anécdota aislada de un hombre enfrentando cerdos salvajes en su rancho, se convirtió en una lección universal sobre ingenio, perseverancia y comunidad. Sonora pasó a ser un referente, y la historia del granjero un recordatorio de que incluso los desafíos más incontrolables pueden ser vencidos cuando se enfrentan con coraje y creatividad. Lo que alguna vez fue símbolo de miedo y destrucción, hoy es recordado como el ejemplo vivo de que la fuerza de un pueblo no reside en sus armas, sino en la determinación de nunca rendirse. Con el paso de los meses, la historia del granjero de Sonora se transformó en un testimonio de esperanza para agricultores en todo el continente. Lo que parecía un problema imposible de controlar se convirtió en un ejemplo de cómo la perseverancia y la inteligencia pueden superar incluso a las amenazas más destructivas. Los campos volvieron a ser fértiles, el ganado prosperaba y la comunidad había recuperado algo que se había perdido hacía mucho tiempo: la confianza en su propio esfuerzo. Los viejos recordaban con orgullo cómo resistieron juntos. Los jóvenes aprendieron que la disciplina y la observación podían ser más poderosas que cualquier herramienta costosa. Y los niños crecían sin miedo a encontrarse con manadas de jabalíes que antes dominaban la noche. El rancho ya no era símbolo de destrucción, sino de resiliencia. La fama del método no solo benefició a su pueblo, también inspiró a miles de agricultores de diferentes países a no rendirse frente a sus propios problemas. En Argentina, en España, en México y hasta en los Estados Unidos, comenzaron a replicarse las estrategias que él había perfeccionado en silencio. Los resultados se repetían una y otra vez, confirmando que lo que nació en Sonora era mucho más que una solución local. Era una lección universal. Cada historia compartida en redes, cada video viral mostrando los corrales cerrándose de golpe, reforzaba la idea de que la innovación puede nacer en cualquier rincón, incluso en el más humilde de los campos. Y así, su nombre quedó ligado para siempre a una de las batallas más sorprendentes contra una plaga que parecía invencible. El granjero, sin embargo, nunca buscó la gloria. Continuó levantándose al amanecer, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada fija en sus tierras. Para él, lo verdaderamente importante era ver crecer el maíz, alimentar a su familia y garantizar que las próximas generaciones pudieran vivir de la misma tierra que había defendido. Su legado no está en los titulares ni en los aplausos, sino en la vida diaria de quienes volvieron a creer en el poder de la comunidad y en la capacidad del ser humano para adaptarse frente a los desafíos más extremos. En cada surco sembrado y en cada campo recuperado se esconde la huella de su lucha silenciosa. Hoy, mientras recordamos esta historia, no podemos olvidar la enseñanza más profunda que nos deja: nunca subestimar la fuerza de una mente determinada. Porque la verdadera riqueza no está en las herramientas modernas ni en las promesas externas, sino en la capacidad de observar, aprender y actuar con constancia. Si un hombre en Sonora fue capaz de reducir en un 96.7% la población de cerdos salvajes con ingenio y disciplina, ¿qué no podríamos lograr nosotros en nuestras propias batallas diarias? Esa es la inspiración que atraviesa fronteras y toca corazones, recordándonos que siempre hay un camino para resistir, siempre hay una forma de transformar la adversidad en victoria. Y antes de cerrar este relato, quiero invitarte a reflexionar y a seguir acompañándonos en estas historias que revelan la fuerza escondida en la vida cotidiana. Si esta narración te conmovió, si aprendiste algo nuevo o si simplemente quieres seguir descubriendo relatos tan sorprendentes como este, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. Tu suscripción no solo nos ayuda a continuar creando contenido de valor, también nos permite llegar a más personas que, como tú, buscan inspiración, aprendizaje y motivación en cada video. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones y comparte esta historia con tus amigos y familiares, porque nunca sabes a quién puede inspirar. Aquí seguiremos, trayendo para ti los relatos más impactantes, directos y auténticos, siempre con la misión de informarte y emocionarte en cada palabra.